Buenas noches para todos. Les habla la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la iglesia Su Gloria en Mí, Bogotá. Es para mí, como lo digo siempre, un honor estar predicando la palabra del Señor, estar dando enseñanzas, todas basadas en la Santa Biblia. Hemos trabajado todo este tiempo, todo lo que es el perdón, y hoy tenemos un tema muy bonito que es el viaje de recompensas, que vamos a hablar cuál es ese viaje de recompensas para cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que estamos pasando, y vamos a leer la palabra. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, honramos tu nombre, Señor. Te decimos que tú eres nuestro único Salvador, Señor, que dependemos totalmente de ti, Padre Santo del cielo, que tú eres lo único que permanece y permanecerá siempre en nuestras vidas, Santo del cielo. Hoy te decimos, Padre, que te necesitamos más que ayer, Señor, que necesitamos vivir tu palabra, Padre poderoso del cielo, que necesitamos en cada momento estar caminando de tu mano. Hoy, Papito Dios, reconocemos que quizás hemos pecado contra ti, Señor, contra el hermano, contra el prójimo, Padre Santo del cielo, y te decimos, Señor, de todo corazón, que nos muestres, Padre Santo, todo aquello que tenemos que cambiar, toda actitud, todo comportamiento, Señor, para seguirse viviendo tu palabra, Padre Santo del cielo. Hoy, Señor, Padre poderoso, nos entregamos en tus manos, nos quedamos con el amor tuyo, Padre poderoso, Santo del cielo, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que esta noche nos hable, Señor, a nuestro corazón y que esta palabra quede grabada en cada uno de nosotros para que la podamos vivir y seguir siendo testimonio tuyo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a hablar de todo con respecto a un viaje. Nosotros cuando viajamos siempre compramos, alistamos todo, ¿cierto? Nos animamos, nos alegramos, alistamos la maleta, averiguamos dónde podemos viajar, dónde podemos estar, a dónde podemos irnos, averiguamos los hoteles, averiguamos en qué forma de pago, qué turnos pueden hacer, con qué vamos a comer, en qué parte nos vamos a recrear, y todo esto lo hacemos. Ahora todo también se hace por internet y todo por todas las vías de internet, o también lo podemos hacer físicamente. Depende del lugar donde viajemos, pues asimismo es el tiempo, el transcurso en el avión, el transcurso en el tren, el transcurso en el automóvil, y según lo que viajemos, podemos considerar que si vamos en auto, pues todo tiene que ser diferente porque tenemos que llevar líquidos y parar en muchas estaciones. Si el viaje es largo fuera del país, a otro país, pues también haremos estación en el avión en diferentes partes. Si vamos en tren, de la misma manera. Entonces siempre nosotros estamos muy alegres y muy contentos cuando vamos a viajar. Siempre nosotros decimos vamos a viajar, lo vamos a hacer de una forma donde podamos divertirnos, donde podamos estar seguros de que podemos disfrutar de todo lo que vamos a hacer. Entonces, es importante siempre, si vamos en un carro, pues tener los papeles, el pase, el SOA, el extinguidor, todas las herramientas, todo lo que necesita el carro, y herramientas también por si acaso nos varamos, nos pinchamos. A veces también averiguamos qué tipo de viaje podemos hacer en avión, porque si es la maleta debe tener un mínimo peso, ¿cierto? Pero si es un viaje donde podemos llevar varias maletas o algo, depende del costo. ¿Todo esto para qué? Para decirles que nosotros viajamos de diferentes maneras y a veces no pensamos en el viaje espiritual, el viaje que siempre debemos hacer de lo finito a la eternidad. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros salimos de la ciudad, salimos aquí de Bogotá, de repente salimos en un auto, vamos para Armenia. Entonces hay mucha lluvia, muchísima lluvia, entonces tenemos que hacernos a un ladito mientras que pasa la borrasca, mientras que pasamos por otro lugar donde haya menos derrumbe. ¿Y qué hacemos después de todo esto? Después de todo esto, entonces esperamos un poco, pero más adelante, como está todo por la lluvia, por los derrumbes y todo, pinchamos. Entonces al pinchar, ¿qué pasa? Pues tenemos que bajar la llanta, despinchar, utilizar las herramientas que necesitamos, nos mojamos, nos incomodamos, no llegamos a la hora que decidimos llegar o que dijimos que íbamos a llegar a donde íbamos a llegar al hotel, porque por culpa de esa pinchada y por culpa de la lluvia y del tiempo y de los trancones no se llegó a tiempo. Entonces nos damos cuenta que siempre hay obstáculos,
siempre. Hay obstáculos, así como esos obstáculos que vimos del automóvil que se pinchó, que tuvimos que hacer diferentes maniobras para poder bajar la llanta y desajustarlo y ajustarlo. Asimismo, también nosotros en esta vida tenemos problemas, tenemos obstáculos, pero no nos quedamos con la llanta pinchada, no nos quedamos en el aguacero, proseguimos, seguimos el camino. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? No quedarnos estancados, no quedarnos ahí, sino seguir adelante. O sea, que la dificultad nos sirva para seguir adelante, para levantarnos y para seguir. No podemos decir, ah, no, como pinchamos, el carro se dañó y todo, devolvámonos. Ya no viajemos, ya no hagamos nada, sino tenemos que proseguir y seguir adelante. Entonces, eso en un viaje de automóvil. De repente vamos en un avión y si hay borrasca y hay todo, y hay tormenta, pues se siente la tormenta fuerte, los rayos, en fin, hay dificultad o no podemos salir del aeropuerto porque está muy nublado y no nos permiten, entonces no hay para aterrizar a donde queremos llegar. Entonces toda esta serie de cosas, pero eso no quiere decir que no vayamos al lugar que hemos destinado, sino que se nos presentaron esas dificultades. Siempre encontraremos obstáculos, de una manera o de otra en la vida. Y nosotros a veces pensamos que la vida es fácil, que es sencilla, pero nosotros, como dice la palabra del Señor, siempre debemos estar preparados para el día malo, para todo acontecimiento, porque todo acontecimiento, pues, se pueden presentar muchas cosas. También debemos estar preparados para el perdón, también debemos estar preparados para todo lo que acaece en la vida, pero no nos preparamos. Siempre la palabra nos enseña muchas cosas y por eso vamos a hablar de ese viaje espiritual, porque nosotros decimos mucho que vivimos una vida en Cristo, pero cuando nos damos cuenta de repente no estamos viviendo la vida que el Señor espera que vivamos, aún siendo cristianos y aún llevando muchos años. Entonces, vamos a seguir. Lo importante es que nosotros tengamos siempre el caminar y ese viaje, ese proceso de la vida, lo tengamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que caminemos de la mano con Él. El viaje será diferente, ¿cierto? Pero si nosotros vamos en ese viaje, no vamos de la mano con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, ¿cómo pretendemos andar? Estamos andando como cuando un carro no tiene dos llantas o solo tiene una. Entonces nosotros siempre tenemos que pedir el permiso a ese Padre. Cuando nosotros conocemos del Señor, sabemos del Señor, tenemos que pedir el permiso, tenemos que pedir la autorización para realizar las cosas. Ya no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Y a veces nos preguntamos por qué no podemos ver la cara del Señor o por qué no se nos escuchan las oraciones, porque todo lo que hay alrededor nos distrae. El mismo ego, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que nos rodea nos entretiene tanto y le damos tanta preferencia y tanta prioridad a otras cosas y a Dios cuando lo necesitamos. Nosotros a veces necesitamos en la enfermedad, en este tiempo, en la violencia, en un problema familiar, en una separación, en tantas cosas, y le pedimos el favor, le pedimos, le suplicamos, y Él atiende nuestra súplica por misericordia. ¿Y nosotros qué hacemos? Después damos la vuelta y nos olvidamos y ya bajamos la guardia, ya menguamos, ya no seguimos lo mismo, no seguimos orando con la misma frecuencia, no seguimos leyendo la palabra con la misma frecuencia, no seguimos asistiendo al templo con la misma frecuencia, no tenemos el mismo compromiso, no tenemos la misma responsabilidad, porque no permanecemos en Él. O sea, nosotros hemos tomado a Dios, lo hemos humanizado tanto que es algo fortuito. O sea, en momentos de enfermedad, en momentos de tristeza, en momentos de viaje, en esos momentos, pero realmente Él no permanece, porque para que permanezca en nosotros espiritualmente tenemos que estar viviendo esa palabra, tenemos que estar estudiando la palabra, solo lo conocemos a Él a través de la palabra. Tenemos que estar en el ayuno, en la oración, tener una fe, saber que Él es sobrenatural, que es omnisciente, que es omnipotente, que es el creador del universo, ¿cierto? Y a nosotros se nos olvida toda esa serie de cosas. Debemos saber que tenemos que perdonar en todo tiempo. Cierto que lo dice la palabra muy claramente y que nos lo ha explicado en los evangelios y en el Nuevo Testamento,
y que Él siempre perdonaba, o sea, sacaba a los demonios, sanaba a los enfermos, pero les dice, te perdono los pecados, ven paz. Y nosotros siempre necesitamos de perdonar, porque ese perdón también es un viaje, ese viaje que tenemos que hacer por la vida, donde está el pasado, el presente y el futuro, y no nos podemos quedar en esa vida pasada, en lo que hicieron los abuelos, los tíos, la mamá, en lo que me sucedió, en el agravio que marcó mi vida. No puedo quedarme ahí porque de ese pasado pues depende mi presente, y del presente pues está el futuro. Entonces, ¿qué tengo? Siempre le hemos dicho, trabajemos en el pasado, es un aliado. Miremos que todo lo que pasó ya pasó, que podemos trabajarlo, que no es fácil perdonar, que hay que llorar, que hay que sentir tristeza, que se siente amargura, que es un proceso difícil, pero no puede pasar lo de la llanta que quedó pinchada y no, nos devolvimos, se quedó ahí, el carro se dañó, lo dejamos ahí permanezca por años y por tiempos, que se oxide con la lluvia, con el sol. No, el carro siguió. Así mismo es el perdón. No nos podemos quedar en ese pasado, tenemos que seguir adelante para tener ese futuro y para tener ese presente, el que estamos viviendo bien, y que todo el compendio, todas las personas que nos rodea, el contexto, no vivan lo que yo estoy viviendo, que no pase a vivir mi amargura, mi tristeza, mi dolor y toda esa serie de cosas. Eso hay que trabajarlo. Nosotros hemos trabajado todo este tiempo y a veces pues se dice, ay, pero ¿cómo habla del perdón esa señora? Porque creemos que perdonar simplemente es decir, perdóname, perdóname por lo que te hice, perdóname. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pides perdón a la persona, primero tienes que pedirle perdón a Dios, porque tú has pecado contra Dios, contra el cielo. Y nosotros no le pedimos perdón a la persona, a la pareja, estamos en adulterio, en fornicación, y ya después entonces nos entregamos, nos casamos, vivimos, convivimos, o una pelea con el hijo, con el jefe, y ya nos reconciliamos y se nos olvida que hay un Dios que existe, que es al primero que tenemos que ir a pedirle perdón para que toda la situación pase. Sino, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es pedirle perdón al prójimo, pero se nos olvida que Dios debe permanecer en nosotros, que Él es al que le tenemos que pedir perdón, que Él es el que escudriña el corazón. Cometemos un pecado grave en el pasado y no nos arrepentimos, no tenemos ese genuino arrepentimiento, no tenemos ese cambio fundamental en nuestra vida, sino ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí y nosotros podemos. Dios nos da la oportunidad en estas enseñanzas, en la palabra de Dios, en todo lo que hemos trabajado, entonces Dios nos da la oportunidad de ser criaturas nuevas. Bien lo dice su palabra, que a los que reciben al Señor les da la oportunidad de ser hijos de Dios, y todos somos criaturas nuevas. Y al serlo tenemos que tener un cambio de actitud, de comportamiento, porque ya sabemos que Él pagó todo el precio en la cruz, que no tenemos que tener culpabilidad. Sabemos que primero tenemos que perdonarnos, que el perdón debe ser personal, que tengo que mirar mi corazón, que tengo que sanar interiormente para poder compartir con otros, para poder amar a otros, para poder tener mejor relación, para poder tener mejor comportamiento, interacción con mi familia y con todos los que me rodean, con el universo, con los mismos animales, con todo. Porque hablábamos del perdón, que a veces culpamos siempre a un tercero, culpamos a otro. Si no culpamos a Dios, culpamos, pero alguien tiene la culpa. No, eso se llama falta de responsabilidad. Porque nosotros, como adultos, como niños, como jóvenes, siempre tenemos la responsabilidad de nuestros actos. Nosotros siempre culpamos que a un enemigo, que a un demonio, pero a veces nosotros cometemos las cosas aún sabiendo que son pecado, aún sabiendo que son delitos, nos seguimos revolcando en un pecado. Aún creyendo, aún recibiendo al Señor, aún sabiendo todo lo que hizo en la cruz, no nos interesa, pecamos deliberadamente. Cuando uno peca y se arrepiente genuinamente y no lo vuelve a hacer, el Señor nos perdona. Pero si seguimos cometiendo el mismo pecado deliberadamente, no hay perdón, porque nos tomamos como un juego. Nosotros jugamos con la sangre de Cristo. Es un regalo maravilloso que debemos aprovechar. Es un regalo, es una oportunidad de vida, es una oportunidad de los que tienen pareja, formar su pareja, su nido de amor, su hogar, con lo que es la nueva pareja, con lo que son las nuevas criaturas, no con el pasado de las generaciones abuelo, bisabuelo, bueno, en fin.
las 10 generaciones pasadas, sino Él nos da esa oportunidad de que seamos diferentes, de gozarnos de la vida, a pesar, porque la palabra dice que vendrá el día malo y que en el mundo tendréis aflicción. Y nos dice también en la palabra, esfuérzate y sé valiente. Lo dice en Josué, lo dice en Isaías. Lo dice en Josué 1:9, lo dice en Isaías 41:9. Entonces Él nos manda que nos esforcemos. No pensemos que el llegar al camino de Dios todo cambia y que todo es como por arte de magia. Sí, tenemos los problemas, pero están bajo los pies. Podemos desarrollar, tendremos sabiduría, inteligencia, manejo de la situación. Pero siempre, ¿por qué? Porque nosotros hemos vivido una vida y tenemos que pagar la consecuencia de lo que hemos vivido, de lo que hemos permitido, porque Dios nos dio sabiduría e inteligencia, nos dio conciencia, entendimiento y nos dio un libre albedrío. Nosotros tomamos la iniciativa, nosotros tomamos la decisión, si perdonamos o no perdonamos, si pecamos o no pecamos, y toda la serie de cosas, porque tenemos libre albedrío. Entonces, siempre permanecer en esa palabra, pero no es leer un versículo por leer, todo tiene un orden. No es leer la Biblia por adivinación. Mire que Dios te manda a decir eso, mire, no. La palabra me tiene que hablar a mí primero en los sueños, me tiene que hablar primero a mí, en su palabra, me tiene que hablar en todos los sentidos y tiene que ministrar mi vida para poderle hablar a otra persona, para poder decirle, no es por emoción, es que Dios lo confirme en su palabra, porque es algo sagrado. Las cosas no pueden ser emocionales, las cosas tienen que ser a través de la palabra, que el Señor nos ministre primero a nosotros, que nosotros tengamos un corazón sano, un corazón limpio para poder ministrar, para poder aconsejar, para poder hablar, porque nosotros no podemos estar enfermos y para ayudar a otro enfermo. Nosotros tenemos que tener es física, espiritualmente y todo, un corazón limpio, ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a que se establezca este reino en la tierra. Por eso es que no todos pueden pararse en un púlpito, no todos pueden hacer muchas cosas, porque la palabra hay que escudriñarla, hay que estudiarla, hay que estar en el discipulado, hay que hacer los seminarios, hay que escuchar los devocionales, hay que trabajar en la palabra con inteligencia y con sabiduría. Si yo amo a Dios, lo tengo que tener aquí, en mis entrañas, en mis huesos. La palabra es más penetrante y cortante que un arma de doble filo y penetra hasta los tuétanos. Y eso es la palabra de Dios. Por eso cuando no hay compromiso, no hay responsabilidad, se me olvidó leer, hace 8 días no leo la palabra, me da pereza orar. ¿Qué relación tienes con Dios? ¿Qué tal uno decirle al esposo, esta noche no te cocino, esta noche sí te cocino? A los niños, de esta noche te atiendo, esta noche no los atiendo. No, cuando hay responsabilidad y compromiso con los demás, mucho más con el Rey del Cielo. Y esa falta de compromiso es la que nos ha llevado a tener un viaje espiritual difícil que se nos hace, porque no nos hemos consagrado, porque no hay la responsabilidad, porque nos falta la fe, porque viene la duda, los enemigos de la fe que son la duda, ¿cierto? Nosotros no podemos dejar atrás, sanar el corazón, perdonar, tener la fe, ayunar, interceder por nuestros hermanos, que me nace del corazón interceder por mi familia. No solamente pedir por la economía mía, por mi cosa, por mi economía, por mi salud, por mis hijos, por mi familia. No, hay mucha gente que necesita, que tiene más problemas. Hay mucha gente que necesita. También debemos bendecirnos y orar por nosotros, pero también debemos pensar en el prójimo, porque bien lo dice la palabra de Dios, amarás al Señor con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y a nosotros se nos olvida el prójimo, porque somos egoístas. Se nos olvida el prójimo y se nos olvida tanto las cosas por lo externo, que se nos olvida hasta que Dios es la prioridad y que Dios es un Dios celoso. Entonces, adquirir compromiso. Sabemos que el maestro es el alfarero, el que cambia, el que moldea. Dejémonos llevar de la mano del maestro para que toda nuestra vida y todo sea diferente. En este viaje solo debemos ir de la mano de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Y vamos al Padre, pero permanecemos en el Padre. Nos falta ese verbo, a muchos cristianos nos falta permanecer, perseverar.
Ay, no, es que vi un tal testimonio y no voy. No, es que no me gustó, no me gusta cómo predica. No, es que tal cosa. Y no, y la excusa y la pereza. Tú no tienes excusa cuando vas a un trabajo porque no te pagan el sueldo, porque te ponen un memorando, porque si no estás a tiempo grave, pero a Dios sí le incumple, que es el que te da todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que haces, todo te lo da a Dios. El mundo en que vives, el lugar donde duermes, el alimento espiritual y el físico, tu salud te da todo. Y a Él sí le podemos fallar, porque no tenemos esa fe arraigada de que Dios es poderoso y que debemos depender totalmente de Él. Dependemos de las circunstancias y de lo que nos rodea. Ay, no, es que no vine por mi hija, por mi amigo, por mi tío, es que no. El culto no le hacen un favor al pastor, es un favor para la persona que va a escuchar, porque es algo pedagógico, porque siempre debe haber una persona, un mentor que te explique la palabra de Dios, un mentor que te enseñe la hermenéutica, a interpretar la palabra de Dios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros no tenemos una buena interpretación de la palabra y la ponemos a nuestro acomodo, entonces tenemos que tener siempre, y por eso debemos darle gracias a esas guías, a esas personas que nos ayudan a aprender de la palabra de Dios, que nos dan una dirección para ir por ese viaje espiritual, por ese camino, porque gracias a un pastor o pastora o líder, primeramente Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero siempre esas personas están con una dirección para poderte enseñar, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Y a medida que tú vas entrando en la palabra de Dios, también te vas edificando y Dios te va dando sabiduría e inteligencia. Pero entonces, si no la desempolvamos, si no la trabajamos, no entenderemos nada. Sabemos que Él es la fuente divina y que si nosotros tomamos de esa agua nunca tendremos sed. Y esa fuente divina esta es la fuente divina que no hemos sabido aprovechar. Nosotros somos muy desobedientes, entonces hay algo importante que debemos tener en cuenta. Nosotros nos hemos despegado de Dios para estar en el mundo externo, porque nos falta dedicación, compromiso, equilibrio, disciplina y obediencia. Nos falta responsabilidad. Así como tenemos responsabilidad con un arriendo, con el agua, con la luz, con el teléfono, con todos los servicios, mayor debía ser el compromiso en la responsabilidad con Dios. Equilibrio, obediencia, compromiso, responsabilidad y disciplina. Uno debe tener disciplina para todo, así como los deportistas. Uno tiene disciplina para levantarse, para ir a trabajar, para hacer los quehaceres de la casa, y para todo hay una disciplina. En toda casa hay reglas y en toda casa existen las formas de hacer las cosas, tanto en los oficios como en comportamientos y en muchas cosas. Pero se nos ha olvidado que la disciplina también es importante para lograr las cosas. ¿Qué tiempo tengo para adorar? ¿Qué tengo tiempo para leer las escrituras, para escuchar su alabanza? ¿Qué tiempo tengo para estudiar? ¿Qué tiempo tengo para llegar al culto, un tiempo adecuado? Uno dice, bueno, las personas pueden llegar a la empresa, si faltando 5 no, hasta luego, pero al culto pueden llegar faltando un cuarto para que se termine. Yo creo que ahí se muestra también la responsabilidad y la personalidad, porque uno debe ser correcto en todo, en su trabajo y todo, y más en las cosas de Dios. Se nos ha olvidado que Él es el Rey de Reyes y que trabajamos para Él, que si somos cristianos debemos de ser cristianos verdaderamente y dando testimonio hasta en eso. En la llegada al templo, se debe cumplir. Entonces tú puedes hacer el viaje espiritual más llevadero, depende de qué. Responsabilidad, compromiso, obediencia, disciplina y equilibrio. Yo no puedo decir que me la paso en el templo y descuido mi hogar. No puedo decir que me la paso en el hogar y que mis hijos y todo, y no. Por encima de todo está Dios, al no ser que sea por enfermedad, pero para todo se saca tiempo. Y no se puede separar la vida espiritual que la vida secular. No, yo soy Gloria Paca en mi trabajo, en mi hogar como mamá y en todo. Soy la misma persona, con la misma espiritualidad, con las mismas cualidades, con el mismo carácter, con el mismo temperamento, igual. Yo no puedo dividir, no puedo ser en la iglesia la hija de Dios y fuera de la iglesia tener un comportamiento absurdo y dejarme llevar por las amistades o por qué dirán los demás, o estar para que un grupo
esté conveniente conmigo para hacerme a un grupo social, no. Si yo soy cristiana, debo llevar ese letrero como embajadora del Señor, lo estoy representando a Él en mi vocabulario y mi forma de ser, en todo y en todo lugar. Ah, yo soy contador, entonces soy contador, pero también le sirvo a Dios y en donde quiera que vaya antes da ejemplo, da testimonio, sin necesidad de estar dando bibliazos, porque uno aprende del ejemplo, del comportamiento de las personas, de la actitud, del compromiso, de la obediencia, y uno dice, esta persona verdaderamente es un ejemplo de Dios. No porque esté leyendo la palabra, porque muchos pueden leer la palabra, decirla o enunciar o decir, el Señor me manda a decir o me habló a través de un sueño, sí, el Señor da todo eso. Pero lo más importante es que tú te des a conocer cómo eres como persona, con tus valores, con tus cualidades, con tu comportamiento. Entonces, no se nos olvide que ese compromiso es vital. El viaje espiritual es crecer en sabiduría. Y como lo dice en la Biblia, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros sabemos que todo está en el mundo espiritual, pero tampoco quiere decir que uno a todo momento esté diciendo, es que el enemigo, es que el diablo, es que el enemigo me habla, es que me... No, nosotros tenemos conciencia. Dios nos da inteligencia y sabiduría para poder reflexionar y para poder exigirnos, para podernos evaluar, como lo dice la palabra del Señor en Corintios, examinarnos. Entonces, si nosotros perdemos el juicio, se da uno cuenta que de repente uno puede ser tentado, pero no caer en la tentación. Resistid al diablo y él huirá de ti. Entonces nosotros a veces permitimos muchas situaciones. Por tal razón tenemos que luchar por ganar almas para el Señor, para establecer el reino de Dios, porque la lucha no es contra sangre y carne. Nosotros, lo que dice Mateo 19:28, y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú llevas a la iglesia una persona, en la casa, en el lugar donde quiera, en tu trabajo, le hablas del Señor, la lleva poco a poco con amor, con tu testimonio, pero eso no puede que hay que la lleve y que la lleve a la iglesia y el pastor sabrá qué hacer. No, esa ovejita te la dio el Señor y tú tienes que irla consolidándola, llamarla, mirarla cómo está, cómo se encuentra, de una forma equilibrada, sin uno meterse en la vida privada, porque uno nunca puede, uno tiene que tener hasta sabiduría para hablar hasta en la iglesia, con las personas y en todo lugar. Uno no puede estar hablando y diciéndole, mire tal cosa, porque la vida privada es sagrada y uno debe saber hasta qué punto puede hablar con determinadas personas. Por eso es que tratar a las personas de esta fácil, hay que respetar. Entonces, uno a veces no puede meterse en la vida privada. Sí, uno puede dar una consejería, pero no puede decir qué debe hacer la persona. La persona es la que toma la decisión con el conocimiento. Bueno, entonces tenemos aquí 1 Timoteo 6:12. También es hermosa. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, echar la mano de la vida eterna. Estamos trabajando, somos cristianos, estamos trabajando para establecer el reino de Dios, porque sabemos que hay un lugar hermoso que el Señor nos tiene guardado para todos aquellos que hemos confiado en su palabra, que hemos visto el sacrificio de Jesús en la cruz y que vendrá Él por su esposa, por la iglesia, por el remanente. Y ya Él no viene al sacrificio, Él viene a juzgar a vivos y muertos, ¿cierto? Entonces ya ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque ya la salvación es personal. Se pueden arrodillar 1000 pastores a orar por ti, pero si tú no tienes la voluntad de cambiar tu vida, la voluntad de perdonar, no va a cambiar ni va a pasar nada en tu vida. Entonces, dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces hay que dar la pelea por la fe. Nosotros no podemos desencantarnos. Y el Señor siempre fue de una mente positiva. Uno no, ay, no.
Siempre él caminaba, iba, sanaba, curaba, ayudaba. Siempre tenía una parábola, siempre tenía metáforas en todo lo que hablaba. Hablaba a través de cuentos, de las parábolas, para que la gente pudiera entender. Y como todo era agrícola, él también hablaba mucho de los viñedos, de todo lo que era el campo, de las ovejas, de todo lo que se trabajaba. Por eso en la Biblia están esas claves hermenéuticas que tenemos que también saber interpretar. ¿Sí? La Biblia es el viaje espiritual y habla de pasos importantes que debemos atravesar, y habla desde niño, y eso lo habla en 1 Corintios 13:11. Nosotros nos damos cuenta en 1 Corintios 13:11 que es hermoso, y hemos trabajado Biblia porque es importante que sea bíblico. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando fui hombre, dejé lo que era de niño, y ahora vemos por el espejo oscuramente, mas ahora veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora que permaneceré en la fe, la esperanza y el amor. Permaneceré en la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de ellas siempre será el amor. ¿Cómo está el amor de nosotros al Padre, al Hijo? ¿Cómo está el prójimo? ¿Cómo está ese amor? Porque amor es entregarlo todo. Por eso dice también en Corintios, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor todo lo puede. ¿Sí? Y nosotros a veces todo lo puede, no, nos quedamos, no somos benignos, somos envidiosos. Entonces tenemos que examinarnos mucho, porque todo pasará, pero el amor permanecerá. A medida que el cristiano crece, tiene un conocimiento acerca de Dios. Aprende cómo actuar, cómo relacionarse con el mundo. Aprende todo lo espiritual y es testimonio para los jóvenes. Eso lo encontramos en Tito 2:15, que lo vamos a leer, que la persona tiene madurez espiritual no por la edad, porque una persona puede llevar 20 años en la iglesia, como lo hemos dicho siempre, puede conocer la palabra, pero su vida, el viaje espiritual, su vida, no da testimonio de lo que ha aprendido en la palabra y de lo que dice en sus labios. No es testimonio para una comunidad, no es testimonio. Entonces, puede ser un joven que tenga madurez espiritual porque se ha comprometido con la palabra, ha sido obediente, ha sido comprometido, tiene responsabilidad, equilibrio, tiene disciplina, se ha enamorado del Señor, siente el anhelo de ese primer amor en todo momento, tiene intimidad con Él, ora, ayuna, intercede. Entonces la madurez no viene, pero sí, pues la gente madura cuando ha sabido aprovechar este viaje por la vida espiritual y conoce la palabra y da testimonio como pareja, como matrimonio, como profesional, sí puede ayudar a otros y sí puede. Entonces en Tito 2:15 lo vamos a leer, porque vamos a hacer al contrario, vamos a leer la palabra ahorita para que podamos confrontar. El viaje de la vida cristiana es un proceso que involucra nuestra dedicación, nuestra atención y la obra de Dios en nosotros. Atención y dedicación. Dedicación. Entonces nosotros a veces no nos dedicamos a lo que verdaderamente nos podemos dedicar. Vamos ahorita a leer esas citas bíblicas que nos van a resumir todo lo que estamos hablando. El viaje de la madurez espiritual tiene que ver más con la oportunidad y la intencionalidad y la pasión, lo que decía, y permanecer, perseverar, permanecer, esos verbos son importantes. Y vamos para Timoteo 4:12, que dice, esto manda y enseña que ninguno tenga en poco la juventud, sino que el ejemplo de los creyentes en la palabra, la conducta, el amor, la fe y la pureza. En la conducta, el amor, la fe y la pureza. Fíjense que ahí nos habla de todo, el comportamiento, el amor, la fe y la pureza. Y la pureza viene en la santidad, porque nosotros somos santos, separados, pero tenemos que tener una vida diferente conforme a la palabra de Dios, y la santidad viene de Dios y vuelve a Dios. Entonces nosotros tenemos que practicar eso, esa santidad, ya entender las cosas,
lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es de la carne, lo que es del espíritu, como nos lo habla en Romanos. Entonces hay algo muy hermoso que les voy a decir. Un viaje que se llena con el estudio de la palabra, viviendo, permaneciendo y obedeciendo a lo que dice y a la confianza en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, es una aventura de toda la vida que traerá un verdadero gozo, paz, templanza, benignidad, paciencia, traerá los frutos del Espíritu Santo, amor al prójimo y un profundo amor por nuestro Padre Celestial, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces, traerá un verdadero gozo. Nosotros cuando permanecemos en ese viaje espiritual, pues la vida va a ser diferente, con todos los obstáculos, claro, pero siempre tendremos la paz, el gozo, la alegría, la mansedumbre, todos esos frutos del Espíritu Santo. La vida será más llevadera, porque estamos comprometidos con el Rey de Reyes, el Creador del universo. Es nuestro gran proveedor, nuestro gran médico sanador del alma y del cuerpo. Por eso tenemos que trabajar todo este viaje del perdón, todo este proceso en la vida espiritual para que podamos seguir adelante. Y vamos a leer esa hermosa palabra. La hermosa palabra que les dijimos de Tito 2. Vamos a leerla. Tito capítulo 2, del verso 1 al 14. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla de que estás de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, ni maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú en todo ejemplo con las buenas obras en la enseñanza, mostrando la sobriedad, integridad y seriedad, para la sana e incorruptible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia que se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien asimismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de las buenas obras. Léanse todo el capítulo y léanse el libro de Tito, capítulo 2, verso del 1 al 14. Ahí nos habla de todo lo que se trabaja en el viaje espiritual y de todo lo que debe ser la madurez. Mujeres sanas, mujeres sobrias, mujeres ancianas que den ejemplo, que estemos sujetas a nuestros maridos, que seamos obedientes, que mostremos actitudes correctas. Ahí nos muestra todo. Entonces yo creo que ese es el viaje espiritual, que permanezcamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, que andemos en obediencia, que andemos en el perdón, que vivamos la palabra, que seamos responsables, obedientes, disciplinados, equilibrados en todo lo que corresponde a la vida espiritual. Que así como somos responsables en nuestra vida, en todos nuestros actos y con las demás personas, tengamos esa reverencia a Dios y tengamos ese amor por Dios. Dios es un Dios celoso y Él escudriña lo más profundo de tu mente y de tu corazón.
Él te conoce. Tú puedes mentirle a todo el mundo y te puedes mentir a ti mismo, pero a Él nunca le podrás mentir. Entonces yo te invito a que cambies ese viaje espiritual, a que sea en primera línea, que sea el mejor viaje, el más instruido, el viaje que se hace con amor, el viaje donde se tienen muchas expectativas, donde se ama, no ese viaje donde todo momento se te pichan las llantas, donde te quedas en cada estación, donde no avanzas, sino que Dios te da la oportunidad de salir adelante. Dios te da la oportunidad en este viaje, primero que todo perdonándote, ayudándote y siendo esa criatura nueva que Dios tanto necesita para que podamos establecer este reino. Ya hemos trabajado todo como el perdón, todos los principios del perdón, la vida y la justicia divina, de lo amargo a lo mejor, lo que dices que puedes transformarme, lo que dices que puede cambiarme, la ira, las clases de ira, la humildad, la empatía, la antipatía, la mente, el cuerpo, el espíritu, la puerta, el rasgo, el estado, todo eso es importante que tú lo puedes volver a ver, o quizás si una persona necesita sanar interiormente y perdonar, que pueda también hacer este viaje espiritual, puede ir al YouTube, ahí están todas las enseñanzas de todo lo que enseña su Gloria en mi Bogotá, en todos los aspectos, en todas las temáticas. Le damos muchas gracias a todas las personas que se interesan por estar en directo y a todas las que también están en diferido. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.